Y este es solo el momento de medir a la competencia. Fascinante solo verles los rostros. Pero ahora sí, sonó el riquititín aquí. Y a ver por dónde se va esto. Es interesante, son 4 hombres muy diferentes, con estilos muy diferentes. Obviamente, como señalaste, la relación entre Aleister Black y Carmelo Hayes no está muy buena, para nada. Y obviamente Carmelo tiene un norte clarísimo: ganar el combate fatal de 4 esquinas sobre Aleister Black. Mientras tanto, se están descuidando afuera cuando dentro del combate hay más gente y hay 2 personas en el ring en este momento que pueden buscar conteo de 3 o rendición, mientras ellos se aniquilan entre ellos afuera. Y claro, el primero que logre una caída, un 1-2-3 aquí o una rendición, realmente es el que pasa a la próxima ronda. Y cualquier cosa puede pasar. Mira. ¿Ves? Con eso, 1, 2, casi se lleva con la navajita la victoria. Randy Orton también interviene, patada para Carmelo, antebrazo precioso. Ay. Ándale. ¿Y esto qué es? Un ping-pong de 3. Un ping-pong de 3. Lo llevan de un lado al otro. ¡Wow! Ay, Carmelo, que te quedes adentro. Y espera, hasta lo dejaron ir a Aleister Black. Hermoso Monzón, queda en el blanco. Y tiene tiempo hasta de visualizarlo todo desde afuera. Buscaba la contusión. El RKO tampoco llega. Hay velocidad de parte y parte. Asusto ahí. La Black Mass tampoco entra. Ay, mi madre, esto está bueno. Esto está bueno. Amigos, estamos de regreso. Friday Night SmackDown, primer combate de esta velada clasificatorio. Fatal de 4 esquinas en la primera ronda del torneo. Rey del Ring. Sigue en el cuadrilátero LA Knight y Randy Orton. Cómo lo atropellan mientras los otros 2 afuera están en un asunto personal. Y Aleister Black pensaba que estaba de regreso también, pero lo sacó del cuadrilátero Carmelo Hayes. Sigue jugando con él. Y sin duda Carmelo Hayes quiere ganar esto, pero me parece que tienes toda la razón en eso. No solo quiere ganarlo sobre Aleister Black para demostrar cuál es la que. Obviamente, LA Knight viene calientito del combate de Money in the Bank, donde se lució junto a 5. Como los 2 chiflados. 5 oponentes ideales. Solo uno iba a ser el ganador. Y ya sabemos quién es. Seth freaking Rollins. Mientras tanto, hablando de estar calientito, LA Knight parece que se acaba de quitar del camino a Randy Orton. Regresan al ring. Carmelo, Aleister. Usando la cuerda intermedia. Que solo abren la oportunidad para una superestrella. Y ahí el detalle, porque el hombre a quien mencionaste, Seth freaking Rollins, bueno, se salió con la suya con todo lo que pasó en dicho combate, ¿eh? Pero aquí es lo mismo, solo uno de ellos puede llegar a ser el rey del ring. Por eso es que hay tanto en juego aquí, cuando son tantos grandes talentos, pero espacio solo para uno. Suplex se va, 1, 2, y dicen ay que no, va a regresar a Orton. Y si bien sabemos que el ganador de Money in the Bank tiene 365 días para hacer efectivo ese maletín, ese contrato de dinero en el banco, el ganador... ¡Oh! ¡Qué machetazo! El ganador del torneo Rey del Ring sabe que la cita es directamente para SummerSlam 1, 2. Así que el campeón que espere la hazaña del ganador del torneo Rey del Ring ya lo espera, ya lo sabe, ya tiene la cita concertada. ¿Se van a unir? Bueno, están hablando. Yo estoy tratando de descifrar, pero igual te estaba escuchando y no pude entender qué se dijeron. Mejor, porque si no ibas a inventar. Y hablando de inventos, esto no es un invento. De verdad, el odio entre Black y Hayes. Les olvida el combate es adentro. Se les olvida. Bueno, hay uno adentro y uno afuera. Suplex precioso. Sí, pero el combate se gana adentro, no afuera. Se va. Enganche de pierna. 1, 2. Usa la cuerda inferior como protección, como escudo, como salvación. Imagínate, Randy Orton, después de haber tenido su oportunidad de lograr no solo ganar este combate, sino ganar el torneo y ganar una nueva oportunidad en la que nadie se meta a impedirle lograr lo suyo, Gunther en este momento no podrá competir en el torneo y igualar el invicto de Bret Hitman Hart, ganando el torneo 2 veces seguidas, porque ahora es campeón mundial pesado. En vivo, Friday Night SmackDown desde Lexington. Gracias por acompañarnos en esta velada. Sí, eléctrica de frente para Hayes. Lazo fulminante para Hayes. LA Knight viene calientito de Money in the Bank, decidido a buscarse otra oportunidad a un título mundial. Y entonces
Y entonces que la gente se lo está gozando aquí gritando yeah. castigos para el 14 veces campeón mundial, ya lo dijo, quiere su número 15. ¡Oh! Buena intervención de Carmelo Hayes directamente al rostro. Viene Black, falla, abanica la brisa, hace el enganche, Carmelo Hayes, con buenas pinzas, cara primero. Es él. ¿A dónde lo ibas a lanzar? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo usa la cuerda superior? Mira, parecía un cutter precioso. Y lo desnuca ahí. ¡Súper guillotina! ¡Qué machetazo de película! También tiene para el más experimentado de todos, Randy Orton. Pero él detesta a Aleister Black. Él quiere ganar sobre Black. Y mira cómo se lanza con tremendo lazo. Oye, por un momento se le estaba ofreciendo la oportunidad perfecta igual. Anotó, fue de 3. Y mira, viene por más, por encima de la superior, con sentón bombazo. Este muchacho es talento puro. Él camina y uno huele talento. Estuvo lento en esta reacción. Sí, no me equivoqué. Por poco lo revientan contra la mesa también allá abajo, por si acaso. LA Knight. Pero si él acaba de venir de una oportunidad de Money in the Bank, no la ganó. Esto debería, no sé, ganar lo otro, para que todo sea justicia. Todos merecen una oportunidad, Knight. Ajá, tú quieres postre. No, se escapó. No me lo esperaba, No, cuidado. El revés no se produce. ¡Ay, la víctima fue otro diferente! LA Knight invistiendo al más venenoso de WWE. No lo olviden, 4 hombres, hay que mirar para todas partes. Y oye, hay que tener fuerza para dominar a Randy Orton, como acaba de suceder aquí. El hombre está más grande y musculoso que nunca en su carrera, y eso es decir mucho, Además, el hecho de que haya estado en un combate tan importante nuevamente como en el de Money in the Bank, cada vez lo hace sentir más seguro de que él puede seguir creciendo mucho más en WWE. Ya vimos cómo fue campeón de Estados Unidos, tuvo un reinado maravilloso. Y él quiere otra vez tener título, papá. Es que cuando se muerde el oro en WWE, nadie abre la boca. Nadie quiere soltar lo que tiene agarrado entre los dientes. Mira. Cuidado, Hayes. Te va a hacer volar. Y no por voluntad propia. Ay, mi madre. Se ancla. Una de peligro, pero qué freno el que está poniendo, El ex campeón de NXT anclado no pudo lograr lo que quería. Entra el más venenoso, Randy Orton. Y lo va a buscar, no se va a quedar con esa nada más, lo busca allá arriba y parece que ahora no hay tregua para Carmelo Hayes. El hombre que estuvo a punto de quitarle el título justamente a John Cena en su ciudad natal, San Luis, Missouri. ¡Oh! Piquete a los ojos. Y las vueltas que ha dado la historia de ¿Cómo entra esa patada de frente de Aleister Black? Y hablando de entrar, no, este no va a entrar, este va a salir. Y no se va solo, se lleva Black con él. Pensé que tal vez podía aprovechar justo ahora y dar la sorpresa del momento a Aleister Black. ¿Viste? Deshaciéndose de Randy Orton. Mira cómo brinca esta gacela. No lo logró. Vamos, nothing. Aprovechándomelo. Anota con una plancha preciosa. Enganche de pierna, 1-2. Pero bueno, Aleister. Este muchacho es el futuro. Maravilla. Mira qué belleza, cómo lo dibuja en el aire. Cuerpos tendidos por todas partes. Interesantísima secuencia de eventos aquí en SmackDown, en camino a Night of Champions. Y solo uno de ellos puede clasificar para dar el paso adelante en esta primera ronda en Fatal de 4 esquinas. Oye, la verdad es que no es solo, como digo, el derecho a alardear. Estamos hablando de la oportunidad titular también. Ya vimos a Sami Zayn triunfar en el primer combate clasificatorio de esta primera ronda, venciendo a Dominic Mysterio, a Penta y a Bron Breakker. Y hace el enganche, no lo pudo lograr como quería, sin embargo lo tiene en posición comprometedora. Vencer a Aleister Black puede ser, doble ganancia para Carmelo Hayes. Porque de verdad, desde que regresó a WWE, Black le tiene la vida cuadriculada. A Carmelo Hayes. Buena patada directamente al mentón. Y a un hombre que usa sus piernas también, hacerle eso, ¿qué significa? Hablando de piernas, creo que ya no podrá usarlas más. Por lo menos no a la izquierda. Se la acaban de triturar. Tú lo ves disfrutando, ¿no? El hombre que más disfruta las maldades en WWE. ¡Ay, no! La mano derecha. ¿Cómo se peina? ¿Cómo se guinda a Trey en el cuello?
Oye, pero lo está masacrando pedazo a pedazo. Ahora fue la parte trasera del muslo. Bueno, es metódico sin duda Randy Orton. Mira, simplemente lo saca del... pero se No va ha terminado. tras él. Yo pensé que iba en... Ajá, esto es clásico ya. Pero mira lo grande, con todo el dolor que tiene que estar sintiendo Carmelo Hayes. Mira lo grande, está batallando en este momento en mano a mano contra el 14 veces campeón del mundo. ¡Ay, que va a aprovechar el momento! 1, 2 y doble enganche de pierna que no le da el conteo necesario para ganar. Y claro, vale la mención también y el detalle de que el 14 veces está buscando el 15. Pero ¡oh! Oye la gente, lo que todo el mundo está diciendo. El Knight. A la esquina, me toca a mí, me toca a mí. Me imagino que todos ellos tendrán en la mente, en la mira y en sus propósitos a John Cena, porque además de quitarle el título estarían salvando WWE, imagínate. ¿Ah? Va a ser el héroe quien le quite el título a John Cena. Que sigan soñando. Claro, una cosa es el objetivo, otra cosa es lograr la tarea. ¿Y viste cómo logra subir? ¡Oh! Y Melo le dijo, yo también puedo subir mis piernas hasta allá, ¿sabes? No fue tan eres solo letal. tú. No fue tan letal como la de Aleister Black, pero hizo lo suyo, ¿sabes? Lo importante es intentarlo. Hace el enganche. Cayó parado. Directamente esto lo lleva con navajita. 1, 2. Agarra, muchacho. ¡Wow! Ay, Dios mío, cómo le planta el talón en la barbilla. 1, 2, sí. Tampoco funciona la cuenta de 3. Yo siempre veo todo con expectativas de futuro. ¿Cuál de los 4 sería mejor en el torneo, en la final? Cualquiera de los 4. Y regresamos desde Lexington, Kentucky para la familia hispana. Buena intervención de Black, que quiere ganar este combate clasificatorio. Fatal de 4 esquinas en la primera ronda del torneo. Rey del Ring 2025. Ha regresado Black. Y Randy. Busca un RKO para Black. Dice que no. Tampoco entra una patada portentosa. El culpable fue LA Knight y lo va a pagar. Se lo lleva con navajita. Mosca. 1. No, ni 2. Y la patada le entró a Randy. La construcción. Dice que no. Knight. Se lo cobra con tremendo codazo en el plexo. Regresa Carmelo. No pudo hacer lo que quería. Este hombre es de película, este Aleister Black. No. Ay, Dios mío, le apagó la sonrisa para siempre. 1, 2, sí. El nivel de Aleister Black de verdad es inspirador de ver. Su conocimiento del Muay Thai saliendo a relucir en cada momento, utilizando sus rodillas, sus codos, sus puños, sus piernas. Es maravilloso. Es maravilloso verlo de regreso en un ring de WWE, su casa, como nos dijo a ti y a mí. ¡Oh! Y hablando de casas, creo que Randy Orton está reclamando la suya. Esto es clásico. ¡Cómo! Un clásico ortoniano. ¿Quieres postre? También tengo para ti. Falta uno. Para que nadie se sienta menos. Él no ha dejado de divertirse en ningún momento y ahora se celebra incluso. Y yo creo que tiene toda la actitud perfecta como para salir victorioso aquí. Qué grande es Randy Orton. Y no me refiero solamente a la parte física, que es obvia. No. ¿Quién quiere un DDT modificado? Doble. Qué lástima que no tenga 3 brazos, ¿verdad? ¡Oh! No, Dios mío, lo quiere desnucar. Dios mío, aprovecha el momento. 1, 2. Mientras Randy se divertía. Hablando de maravillas, LA Knight acaba de lanzarse una que es para los libros de historia. Lástima por él, sin duda, que no se llevó. Ahora, los otros 2, 3, ¿viste las DDTs que se chuparon los otros 2? Porque Randy se fue de espalda, pero se los llevó a los otros 2 enredado con los candados. Por eso te digo, fue absolutamente magistral. No hubiese podido ser más contundente la victoria que eso. Bueno, desafortunadamente el universo quería ver la movida completa de Randy al cuadrado, pero el combate continúa. No sé lo que quería, no lo encontró. Randy, cuidado. ¡Oh! Puñaladas traperas al rostro de Randy que ha caído. Aleister Black con senda patada. Viene la contusión. No como quería. Se va. Mira, lo va a intentar. Sí, dice que no, Carmelo Hayes. Aquí pasó algo que por suerte para Carmelo Hayes pudo evitar. Estaba a punto de ganar Knight. A punto. Y ahora mira, básicamente recostándose del oponente, tratando de sacar fuerzas de algún sitio.
Cuidado con Knight, cuidado con Knight. Viene muy fuerte, viene muy fuerte. Viene muy fuerte. Ay, Dios mío, lo va a llevar a pasear. Pero no donde quería. Tremendo impacto contra lona. Qué poder el de este hombre. Y pareciera ¿Qué ha que sido? cambia de parecer en cualquier momento y confunde tanto a uno que lo ve como al oponente. Uno dice, pero ¿para dónde lo lleva? Imagínate, si es para uno así, para el oponente tiene que ser horrible. Pero no es un día que me rasca la pequeña. ¡Oh! Por meterse con los grupos equivocados, por meterse con la gente equivocada, por meterse donde no lo han llamado. ¡Lanza de Bron Breakker! Mensajito de Mr. Money in the Bank. Y familia, fatal de 4 esquinas. Aquí las Claro. reglas básicamente se van por la ventana. Y mira, Carmelo Hayes. Carmelo. Sonriendo, le acaban de abrir Llegó Santa el camino. Claus. Llegó Santa Claus. Te trajo regalo navideño. Y en junio. Y mira que Bron y Melo se conocen muy bien. ¡No! ¡Dios mío! ¡El recado de la nada! Y para destrozar mucho más a Knight. 1, 2 y 3. ¿Pero de dónde rayos salió Randy Orton para aplicar esa RKO? Randy Orton es un mago. Aquí está el ganador. La víbora. Randy Orton. Una victoria hermosísima.